Buenas tardes. Buenas tardes. Se oye muy bien. Bienvenidos a todos a esta terraza del Castillo de Chipiona. Bienvenidas a las autoridades que están aquí y a todas las personas que nos acompañan hoy. Hoy que, como nos tiene acostumbrada la Asociación Cultural Caipioni, edita un nuevo libro costumbrista de todas las cuestiones de Chipiona. Este libro, como les digo a ustedes, está editado por la Asociación Cultural Caipioni y sus autores, digo sus autores, porque ya nos tiene acostumbrados nuestro cronista oficial de la villa, don Juan Luis Naval Molero, a estas publicaciones. De hecho, en este caso, esta es la que hace, como dirían los corredores de coche, 12 más 1, porque son, como ustedes saben un poco, no quieren decir 13. Esta es su publicación número 13. En este caso, acompañado de una persona que desde hace ya 5 publicaciones está colaborando con la asociación, de hecho es la presidenta de la asociación, doña María Rosa Cadierno Sánchez. Y ella lleva colaborando ya en 5 publicaciones con Juan Luis y esta es la que hace 6 de los 13 libros que tiene publicado Juan Luis. Este es un libro muy especial, yo lo llamo especial porque es de una cosa muy especial que tenemos en Chipiona y es nuestro moscatel, aparte de la historia en general del vino en el mundo. Por eso el libro se titula El vino y el moscatel de Chipiona. En este libro se habla además con una documentación que me ha llamado mucho la atención porque hay una serie de reseñas y de trabajos en cuanto a, no esto lo digo yo porque me he enterado por ahí, no, está todo documentado con las referencias correspondientes. Hay un trabajo muy importante de documentación en este libro. En él está la historia del vino desde sus comienzos. El vino es muy antiguo, porque yo creo que los tajarinas son gente que le gustaba de vivir de hace ya muchísimos años. El vino, según el libro y según los datos, fue traído a estas zonas por los fenicios. Posteriormente, las grandes civilizaciones de Grecia y Roma, pues también tuvieron mucho que decir de las cuestiones del vino. De hecho, Roma tenía hasta uno de sus dioses, era el dios del vino, el dios Baco. Toda esta serie de cuestiones las he tratado yo aquí porque previamente, como es lógico, le he dado un repasito al libro. Todo esto está en el libro. Había unas rutas comerciales, el comercio, como siempre, es lo que ha movido al mundo. El movimiento económico, y estamos hablando del año 1300. Había una ruta, fíjense ustedes, económica de navegantes, de los navegantes genoveses de aquella época, que fueron uno de los grandes comerciantes primeros en el mundo. Y la ruta era Turquía, Génova, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Inglaterra y Flandes. Flandes, como saben ustedes, son los Países Bajos, ahora Holanda, Bélgica, Luxemburgo, porque de siempre los holandeses han sido los mayores y mejores comerciantes del mundo y lo siguen siendo. Toda esta ruta ha estado basada en el consumo y la comercialización del vino. Toda esta serie de cuestiones vienen en el libro y, como os he dicho, documentadas con las referencias correspondientes.
Después, el libro sigue hablando sobre el comienzo del vino en Chipiona, que como ustedes saben vino con la Carta Puebla de don Rodrigo Ponce de León del 7 de julio de 1477, donde en la misma Carta Puebla se obligaba a los nuevos pobladores a sembrar hasta 4 aranzadas de vides. Empezó el vino en gran proporción en Chipiona. Llegó a tal la importancia del vino en Chipiona que de tierras, como decía Carmona Borges, el historiador, de tierras áridas y yermas que eran solo cotos y pinares, pues se consiguió hacer grandes extensiones de siembra de vides en Chipiona, de tal manera que fue Chipiona una de las principales productoras de vinos de todo tipo, no solo moscatel, sino de todo tipo de vinos en la zona sur de lo que ya se conformaba como España. De hecho, el libro también nos dice que para el volumen de habitantes que entonces tenía Chipiona, pues era la 4ª potencia en cuanto a exportación y venta de vino. De hecho, había un muelle de carga que no estaba muy lejos. Era ahí. Ese era el muelle de carga donde los barcos venían a llevarse las botas de vino para contactar con todas estas rutas comerciales que antes os mencionaba. El libro además nos habla de una serie de personas, de pensadores, filósofos, científicos, escritores, grandes políticos, emperadores, que siempre tuvieron unas alusiones al vino, hablando de las bondades del vino. Hay muchísimas. Yo he tratado una de un grande de la época, el emperador Napoleón, y decía Napoleón que el vino en la victoria lo mereces y en la derrota lo necesitas. También hay una nota del más sabio de nuestras letras, nuestro ilustre Miguel de Cervantes, que en el Quijote ya le aconsejaba a Sancho: sé templado en el beber, que el vino ni guarda secreto ni cumple palabra. Eso vendría muy bien ahora con la notita que se pone en todas las etiquetas de vino y de cerveza y tal. Procura que el consumo sea moderado, ¿eh? A eso se refería Miguel de Cervantes. Todas estas cosas vienen en el libro, datadas y documentadas. Por eso digo que este libro tiene un gran trabajo detrás. También nos habla de otras cosas, de cómo las vides fueron a América, por ejemplo, con una gran persona que fue Fray Junípero Serra, que como ustedes saben fue franciscano, que fue el hombre que llevó la palabra de Dios, de Jesucristo, a toda la zona de California. De hecho, uno de los vinos, de las clases de vino, que también en el libro habla de todas las clases de vino existentes y las detalla, hay un vino que él llamó el vino misión, porque como ustedes saben, Fray Junípero Serra fundó varias misiones en California, que si les digo los nombres, pues inmediatamente ustedes la asociarán a las grandes ciudades que actualmente están en California: San Diego, Los Ángeles, San Francisco. Estas eran misiones de Fray Junípero Serra. Y de hecho, ¿os acordáis de aquella serie de televisión que se llamaba Falcon Crest o algo así? Esto estaba datado en California, porque es uno de los grandes exportadores mundiales y productores de vino, de vinos
de las vides que llevó Fray Junípero Serra desde aquí, desde España. De hecho, a Fray Junípero Serra en California se le considera el padre del vino, allí. Posteriormente el libro nos habla ya de la historia y la clasificación de los moscateles en el mundo, y la historia y la composición del moscatel de Chipiona, su vendimia, la elaboración, la clase de obreros que trabajan y han trabajado siempre en las bodegas. Hay una cronología y una ubicación de las bodegas de Chipiona a principios del siglo XX, que eran más de 100 bodegas. Hay un gran plano de la localidad entonces, están señaladas todas las bodegas. Como os digo, Chipiona fue considerada en el cuarto lugar en cuanto a número de personas, de habitantes, en cuanto a la producción, venta y exportación de vinos, que como os digo, se embarcaban ahí. Ese era el muelle. Hay también una cuestión que viene en el libro, como todas las cosas que trae nuestro moscatel, y ha sido su promoción. Y una de las cuestiones de la promoción del moscatel más importante que tuvimos también a principios de la década de los 50 del siglo pasado en Chipiona, y era el famoso Festival del Moscatel. El Festival del Moscatel, como sabéis, en aquellos tiempos, todavía llega hasta nuestros días, pues era un evento muy importante. Había uno a niveles que tenía el Consejo Regulador de la denominación de origen de Jerez y Jerez Cherry, que era la fiesta, y sigue siendo, la fiesta de la vendimia, donde nombraban sus damas, sus reinas y tal. Y también las fiestas de la exaltación del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda. Eran muy importantes. Nosotros teníamos ahí una laguna, y entonces, en 1965, un empresario de la localidad, vinatero, pues dijo, pues vamos a hacer un festival al moscatel. Y él fue el que inició el primer festival del moscatel, como os decía, en 1965, y este señor se llamaba don Francisco Cotro Florido, en una bodega muy cercana, que la tenemos aquí al ladito en el castillo, que actualmente la tiene uno de sus sobrinos, César Luis Florido Romero. A partir del año siguiente, ya el ayuntamiento tomó cartas en el asunto y empezó a organizar todos estos festivales del moscatel. También están todos reseñados en el libro. Están reseñadas todas las etiquetas, o casi todas, las etiquetas de todos los vinos que han habido en Chipiona, de todas clases. Fino, oloroso, amontillado, palo cortado, crin, moscatel, como es lógico. Hay cientos de etiquetas de todas estas bodegas chipioneras, producción propia. Y ya os digo que el que les guste la información de todas estas cuestiones de Chipiona, el libro te engancha, ¿verdad? Porque hay detrás de él un trabajo de documentación, como os decía, muy importante. Técnicamente el libro además está muy bien diseñado, tiene 235 páginas. Para decir todas estas cosas es lógico, tiene que ser muchas páginas. El libro en papel brillante, con lo cual las fotografías, tanto en blanco y negro como en color, son estupendas, son muy buenas. Y el tipo de letra y demás hace que las páginas sean muy cómodas de leer, Así que, para mi gusto, y como sabéis, siempre yo tengo con mi amigo Juan Luis un contrato firmado, y es que todos los libros que él edita los presento yo. Así que os puedo decir que los conozco todos y que para mí este es el mejor de los libros que ha editado la Asociación Cultural Caipioni. Lo ha, como os decía,
a través de Juan Luis Naval Moreno y María Rosa Cariello Sánchez. Así que esto es lo que os puedo decir de este magnífico libro del vino y el moscatel en Chipiona. Así que muchas gracias. Hola, buenos días. Buenas tardes ya, claro. Hoy, es verdad, yo creí que esto servía. Que hoy es el Día Mundial de los Amigos de los Libros. Hemos querido que fuera hoy un día un poquito calurosito, pero... Y lo que ha dicho él, yo iba a decir algo, que el vino ha sido fundamental en la dieta del hombre desde tiempos inmemoriales. Los soldados romanos... Acércate un poco, más. Poquita voz. Decía que los soldados romanos, las pagas, las soldadas, se las pagaban algunas veces en vino. Lo aceptaban y estaban contentísimos. Bueno, pues este libro, ya lo hemos comentado más de una vez, lo empezamos antes de la pandemia. Fue en el año 2019. Y durante la pandemia lo escribimos. O sea, Juan Luis aquí en Chipiona y yo en Sevilla, y mandándonos, tú sabes, cositas para allá, cosas para acá, o sea, un libro de ida y vuelta. Y estaba ya terminado, lo que es que no ha podido ser por falta de... no teníamos para poder, y hasta hoy no lo hemos podido presentar. Pero estaba terminado desde hace mucho tiempo. Y este libro, como ha dicho Juan Carlos, lleva muchas curiosidades, desde que los fenicios lo trajeron a estas tierras de Gades hasta nuestros días. Tiene comentarios jocosos, comentarios que gustan. Lo hemos procurado hacer un poquito, no tocho, sino un poco más bien sonriente, ¿no? Y hemos puesto muchas frases célebres, como también ha dicho Juan Luis, desde Sócrates, Platón, Cervantes, Lope de Vega, Alfonso X el Sabio, que por cierto hay una anécdota muy, muy buena. Esa no la digo, porque sería un spoiler. Y nada, no quiero ser pesada, pero que el libro está, no porque lo diga yo, como se suele decir, ¿no?, que es de verdad, el libro está muy, muy completo. Gracias a Juan Luis, claro está, es una simple ayudanta, yo soy la secundona. Porque el azar, eso digo, el azar quiso jugar a favor de la historia de Chipiona y unió a su escritor con una servidora. Todo para relatar y contarle los sucesos, las vivencias, las historias de nuestra tierra chipiona, de esta tierra bendita chipiona. Nos preguntan muchas veces que cuánto tardamos en hacer un libro. Pues mira, nosotros decimos, es incontable las horas. ¿Cuántas horas? Incontables, no se pueden contar. No es como la arena del mar ni nada, como se suele decir. Pero lo hacemos con tanta responsabilidad que tardamos más por eso, por llevarlo a ustedes que sea lo más perfecto posible. Y ahora quiero deciros que con Juan Luis nació un nuevo género literario, la narrativa histórica chipionera. Juan Luis tiene un modo de hacer que pone su entusiasmo, su cariño, todo lo que tiene por Chipiona. Y yo soy su látigo, como suelo decir. Él lo escribe, pero yo le digo, venga, que ahora este y ahora el otro. Y lo tengo amargadito algunas veces, pero tiene que expulsar todo lo que tiene dentro y todo lo que tiene documentado. Hay que enseñarlo al chipionero para que los nuevos que vienen detrás, se den cuenta del valor, el mérito, lo bonito, lo importante que es Chipiona. Chipiona, estamos entre San Lucas, que es muy importante, y Rota, que también lo es. Pero ¿y Chipiona? Chipiona, bueno, que se lo pregunten a los millones de personas que nada más que llegan, se quedan. Que así estamos, que no cabemos. Y ahora,
poemita muy pequeño, que no lo dije porque se me olvidó cuando hice el año pasado lo del moscatel, ¿eh? Y lo digo: enamorado de este caldo quedo, al Olimpo vuelvo cautivo de haber este pueblo conocido y a este moscatel tan bueno. Decirle quiero a los mortales que al libar el rico moscatel saborearán vino de miel y desaparecerán sus males. Esto lo decía mi hijo, que hizo de Rey Baco. Nada más, comprar el libro. Viene Juan Luis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, porque en realidad no era ni el día más apropiado, que hoy sea el Día Mundial de la Lectura, pero ni el día más apropiado, ni tampoco la hora, pero es que en pleno verano en Chipiona es complicado buscar una hora para hacer una presentación de un libro, tanto una hora como un día, porque si lo hacemos entre sábado, domingo y demás, más complicado todavía. Pero vamos, de todas formas, muy agradecido por vuestra asistencia. Como bien sabéis todos, desde hace muchos años, esta asociación y este que os habla, nos dedicamos a rescatar y dejar plasmada la historia de nuestro pueblo, Chipiona. Este es el 13º libro que editamos con respecto a su historia. Pero si la historia de Chipiona tiene mucho que contar, entre otras cosas, por lo desconocida que es o ha sido hasta que esta asociación se propuso darla a conocer, si hay algún tema de su historia que sobresalga sobre los demás, es precisamente este: la viña, sus bodegas, el vino y el moscatel de Chipiona. Durante más de 5 siglos ha estado este pueblo trabajando, dependiendo y viviendo de este producto tan genuino como es el moscatel. Un icono de nuestro pueblo que nos hace ser conocidos prácticamente en toda España. La referencia escrita más antigua de la fabricación de vino en Chipiona se remonta a 1448, fecha en la que una ordenanza ducal prohibía la entrada de vino de otros pueblos en aquellos lugares del señorío que disponían de cosecha propia. Con la iniciativa del marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, en 1477, el intento de repoblar Chipiona incluía la obligación a los nuevos vecinos de que se plantara cada uno como mínimo 4 aranzadas de viña. Esto nos hace pensar que podemos remontarnos en el tiempo al principio o poco después de comenzar la producción vitivinícola de Chipiona, que aumentó considerablemente debido a factores como el consumo interior y sobre todo a la exportación por el mar. Con fecha 8 de noviembre de 1482, Rodrigo Ponce de León dictó unas ordenanzas para el gobierno de Regla de Santa María, hoy Chipiona. Entre ellas, una referencia al vino que dice: porque estoy informado que algunos de mis vasallos de este mi lugar hacen botas de romanía para vender y exportar al extranjero, y para que vayan muy bien hechas y no mezcladas con malos viñedos, mando que las hagan de uva torrentés o formosana. Durante el régimen señorial y dentro de los tributos que percibía el duque de Arcos se encontraba la renta de la Isla del Vino, lugar cuya situación exacta se desconoce, pero que debía de estar entre Rota y Chipiona. Dicho nombre dado a este lugar hace pensar en la importancia y la antigüedad de esta zona en el cultivo de la vid. En el siglo XVI, aun siendo Jerez y su comarca la zona vitivinícola reina de la provincia de Cádiz, había otras poblaciones pertenecientes a la misma que lanzaban sus caldos
con bastante buena fortuna hacia la exportación a Indias, con una cotización similar a la de los jerezanos, entre ellos Chipiona, que participaba de este negocio. Decía Fray Diego Carmona Borges, fraile agustino y chipionero, en su libro: se sacan de Chipiona todos los años para embarcarse a tierras extrañas, aparte de lo que se gasta en el pueblo y tierras convencidas, buena cantidad de vino, en particular un género que llaman bastardo, por ser dulce y suave, hecho con uvas casi transformadas en pasas, por darle algunos días al sol. De este género de vino cargan los extranjeros para muchas partes por ser gente que gusta de vino dulce, más que a los españoles. En Flandes y Francia gusta mucho, pero donde más le aprecian y estiman es en Inglaterra, por lo cual goza la dicha villa de innumerables pagos de viñas y por eso de pocas labranzas. Según Pascual Madoz, en su diccionario de 1847, las 2/3 partes del término de Chipiona estaban puestas de viñedos. En 1854, el pueblo se encontraba en tan mal estado por la pérdida de la cosecha, en razón de que la viña era la única y exclusiva riqueza del pueblo y había sido atacada por la enfermedad conocida por Oidium Tuqueris. En junio de 1914, la Unión Mercantil de Chipiona pide al Ayuntamiento que se defina sobre lo que va a pedir al Ministerio de Fomento para que se creara una comarca en la que entren los vinos de la zona de Jerez, Arcos, San Lucas, Puerto Santa María, Puerto Real, Chiclana, Rota, Trebujena, Cádiz y Chipiona. Este puesto se eleva al Ministro de Fomento para establecer la comarca vinícola de Jerez, consignando razonadas consideraciones. Tiende a demostrar el derecho indiscutible de esta villa de formar parte de la comarca vinícola jerezana, por cuanto sus productos han tenido siempre mercado en aquella población y contribuido, por tanto, a la fama universal de los vinos de Jerez. En agosto de 1934 se propone por la Alcaldía de Chipiona que esta localidad sea incluida en la zona de producción y crianza del vino de Jerez y que así solicite al presidente del Consejo Regulador. A través del entonces ministro de Agricultura, don Manuel Jiménez Fernández, la gente de Chipiona lo conoce muy bien porque veraneaba aquí y además era muy conocido su hijo Perico Jiménez. Y con motivo de las atenciones dispensadas a esta localidad se le concede al referido señor ministro el título de hijo adoptivo de esta villa. Al moscatel se le llama la cepa del Mediterráneo. La variedad de uva moscatel es de las más antiguas que se conocen y se puede decir que ha dado origen a más de 200 derivados. Su origen ha sido considerado siempre originaria de Alejandría, en la cuenca del Mediterráneo, al norte de Egipto. Las principales zonas vinícolas de moscatel son en Andalucía, Chipiona, Chiclana y Málaga, Tudela en Navarra, Gata en Cáceres, Túriz y Seste en Valencia. Además se produce también en Portugal, Italia, Argentina, Chile y Australia. El moscato de Argentina se produce principalmente en lugares como Mendoza y San Juan. Mendoza casualmente fue uno de los lugares donde emigraron en masa los campesinos viticultores de Chipiona cuando la crisis de 1908, producida por una larga sequía, la mala cosecha de uva y otras calamidades en Chipiona. Es un vino ideal para acompañar postres que, a pesar de ser dulce, no es nada empalagoso gracias a su importante acidez. Entre los vinos famosos de Jerez, Jerez, Sherry, existe la variedad nombrada moscatel, cuya producción, si no toda en absoluto, al menos una extraordinaria parte de ella, radica en Chipiona.
El moscatel es un vino característico de Chipiona. Se da en sus tierras, pero no en otras, que aunque similares aparentemente no producen el vino como el de aquí. Tal vez el clima, la naturaleza del terreno, la técnica utilizada, los años de experiencia. Lo cierto es que al menos hasta ahora, de los vinos moscateles que se crían en España, ninguno tiene el perfume característico, delicioso y tentador de los de Chipiona. Se desarrollan mejor en viñedos que estén situados cercanos al mar. Hay que diferenciar entre el vino moscatel de Chipiona y el vino moscatel de Málaga, en cuanto a su elaboración se refiere. El moscatel de Chipiona no se somete a ningún proceso fermentativo, por lo que según la definición técnica de vino no puede ser considerado como tal, al contrario de lo que sí ocurre con el moscatel de Málaga. Este peculiar sistema de elaboración del moscatel en la villa de Chipiona es uno de los factores que hacen que la denominación de origen Jerez Sherry no la haya tenido en su catálogo de excelencia, vino amparado por la denominación de origen hasta recientemente. Es el Consejo Regulador el que reconoce a las bodegas de Chipiona y de Chiclana la posibilidad de utilizar las leyendas Moscatel de Chipiona o Moscatel de Chiclana con todos los derechos de denominación de origen, lo que supondría un importante valor añadido para aumentar su comercialización. El Moscatel de Málaga es un vino dulce, noble, Pedro Jiménez, en cuya elaboración intervienen vinos tiernos, procedentes de uvas asoleadas, dulces, naturales, olorosos, viejos. Es seguramente el más popular y conocido de España, por ser el más promocionado. Nace de una uva con mayor calidad que la de Chipiona, sin embargo, el vino no supera este. Durante muchos años, para endulzar el moscatel de Málaga, se hacía añadiendo parte de él de moscatel de Chipiona, adquiriendo estas bodegas de Málaga a las de Chipiona una cantidad considerable de bocolles. Sin embargo, el moscatel subsiste gracias a los turistas que nos visitan. Tanto las bodegas como la cooperativa tienen su mayor clientela entre los chipioneros y sobre todo entre los visitantes que acuden cada verano buscando sol, playa y productos de la tierra. Tanto es así que el moscatel ha pasado de ser un reclamo turístico más. Para terminar, decir que en el libro también incluimos otros temas relacionados con el vino, como son el cultivo de las viñas, la uva, la vendimia, la fermentación del vino, el beneficio del moscatel, el arrope, el uso del moscatel en la gastronomía, el moscatel en la canción, historias y leyendas y frases de personajes famosos sobre el vino, el origen de los nombres de los vinos, la iglesia y el vino, las bodegas, las botas, la roba, el vidrio, los oficios artesanos de las bodegas, como el capataz, el arrumbador, el tonelero, el venenciador, las bodegas particulares, las bodegas que había en el campo, las bodegas pertenecientes a extranjeros en fecha 1600 y 1700. Una relación de todas las bodegas que han existido en Chipiona, las distintas etiquetas de vino y, para terminar, todos los festivales del moscatel celebrados en Chipiona desde 1965 a la actualidad. En resumen, pensamos que este libro es una obra completísima sobre este producto que le ha dado vida a Chipiona durante más de 5 siglos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muy buenas tardes ya a todos y a todas. A ver, esto es un lujo. Chipiona tiene un lujo que se llama Juan Luis Naval Molero, por permitirnos nuevamente rescatar la historia en estas casi 250 páginas, recoger tantísima historia del vino moscatel de Chipiona. Para nosotros es un lujo. Y gracias a María Rosa
por estar ahí junto al lado de Juan Luis para darle ese toque, que tú sabes cómo dárselo, con esa infografía, con esas imágenes que este libro me recuerdan totalmente a mi infancia. Hay montones de imágenes de los años 50, 60, 70, 80, 90 y en lo que estamos, de esas antiguas bodegas, donde con una lectura rápida, hoy tenemos 3 bodegas muy conocidas por todos, ¿verdad? César Florido, José Mellado Martín y la bodega, la Cooperativa Católica o Agrícola, pero si observáis el listado, más de 100 y pico, para no equivocarnos en el número exacto, de bodegueros que tenía Chipiona hace un siglo. Apellidos como los Gutiérrez, como los Cabos, los Naval, en fin, deciros toda la historia de todas las personas que están ahí con sus motes incluidos. Es un lujo tenerlos recogidos, porque nosotros estamos aquí y un día no estaremos, pero ese libro permanecerá y quedará en la historia de las nuevas generaciones para recuperar algo tan importante como el moscatel. Moscatel de Alejandría, que es el moscatel donde viene la uva nuestra. Moscatel que se produce en Portugal, en Italia, en España, Argentina, hasta en Australia. Pero la palabra moscatel está ligada a la palabra Chipiona, porque moscatel de Chipiona durante tantísimos años ha sido punto de referencia y están interrelacionadas. Nos metemos en redes sociales, buscamos la palabra moscatel y aparece Chipiona seguro, con todo su atractivo. Un libro encantador, una obra de arte que, como ustedes sabéis, en la época de la tecnología nos gusta mucho tener los libros digitales, pero esto es un libro escrito, es un libro de biblioteca, es un libro de historia, es un libro de recuerdos, es un libro de regalos. Y es un libro que si ustedes, los que estáis aquí y los que nos escuchan por los medios de comunicación, no son capaces de comprarlo, que de eso se trata, de seguir potenciando que 13 ediciones son pocas para Juan Luis Navalmolero y para María Rosa, que hay que seguir impulsando, que sigan escribiéndonos la historia poco a poco, porque eso es importantísimo en nuestra localidad, pues hagan ustedes el favor de comprar el libro. Un libro que ha sido editado íntegramente con el costo de la Asociación Cultural Caipioni y de estas 2 personas que están aquí, donde hemos intentado que entidades financieras subvencionen este libro a todo color y ha sido imposible. Esperemos que en la próxima edición contemos con alguna entidad financiera o alguna empresa que también colabore con la cultura. Hoy, para finalizar este acto, lo que quiero es, pues, yo creo que el máximo aplauso que aquí debe de llevarse son estas 2 personas que han hecho posible este libro. Y hay algo que me llama la atención, que es el aspecto gastronómico del vino. El vino se huele y el vino se come. Se come con las costillas al moscatel, la carne al moscatel, con los postres, con los helados. Y también se comerá con el caramelo, y con la mermelada del moscatel, y con el arrope del moscatel, y con tantos productos que no estamos todavía comercializando en relación al mundo del moscatel, hasta el jabón de moscatel y el gel de moscatel. Pero si lo tiene La Toja, allí en el norte de España, ¿por qué no vamos a tener nosotros nuestra tienda vendiendo nuestros productos a tantísimas personas que nos visitan como recuerdo? Por eso estamos, en intentar también darle otro plus de calidad a nuestro vino moscatel. El moscatel, que es nuestra palabra más importante, más señera, que recupera por fin una feria dedicada exclusivamente al moscatel, la Feria de Abril, a la cual estáis todos invitados ya de antemano. Unos años que hemos vivido intensos en relación con la Cooperativa Católica Agrícola, con su centenario, donde se ha recuperado el moscatel con calidad, donde incluso la Casa Real y otras instituciones han hecho posible que el moscatel de Chipiona suene a otros niveles más importantes. Un moscatel que se lleva un premio provincial y esperemos que dentro de poco regional de la Junta de Andalucía. Un moscatel que inauguraba el otro día una especie de medio museo, de centro de interpretación, de unas catas de nuestros vinos en el Camino de los Gutanos, Vinum, organizado también por personas relacionadas con la Cooperativa Católica Agrícola, y un moscatel que esperemos que siga relanzándose y que cuando leamos en internet el moscatel de Chipiona no diga que es un vino que tiende a desaparecer y que ha estado a punto y que hay que recuperarlo. Que es un vino potente, fuerte, que yo no sé si está previsto, Juan Luis y María Rosa, de degustarlo hoy. No lo sé, me imagino que sí, ¿no? Porque vamos a presentar el libro, habrá que probarlo. Así que nada, brindemos todo con el moscatel y lo que dije antes. El máximo aplauso, por favor, para estos 2 artistas que nos ofrecen esta obra.